Dá um F5 aí. Tá no ar, tá, Michael? Tá. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras. De nuevo, quieren manchar mi tierra con sangre obrera. Los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Los que quieren dividir a la madre de tus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrara a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borran en su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria, la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llaman. Me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta, mientras el alma me suene, por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Víctor Jara, poeta chileno. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Bienvenido a esta iniciativa. Acá estamos nosotros, mi nombre es Michael Michel, yo estoy encargado y secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Metalúrgicos, afiliada a Central Única de Trabajadores, CUT Brasil. Y esta charla, esta iniciativa es una parcería de la Secretaría de Relaciones Internacionales de CNM y que tiene como su comandante y por regente el compañero Ricardo, y una parcería con el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de ABC, que tiene como comandante nuestro compañero Wagnon y como Moisés Celerges, un querido amigo, hermano, maestro, a quien tengo un gran respeto y admiración. Entonces, nosotros estamos aquí porque desde siempre la América Latina sufrió con los subdesarrollo desde la perspectiva de la economía colonial que nosotros sufrimos durante siglos y después de una mirada institucional organizativa hecha por lo capital transnacional monopolista que financiarizó toda la cuestión de la economía mundial desde la década de los 70 hasta hoy. A este nombre se dio la signa de neoliberalismo. En ese sentido, el neoliberalismo adentró en la América Latina, destruyendo todo lo pequeño avance social que la clase obrera logró con sus luchas, su organización, con su fuerza de articulación conjunta. Y uno de los primeros países que hicieron esa mirada, ese cambio para este modelo de desarrollo neoliberal fue el Chile. No es coincidencia, no es por acaso que este tipo de modelo que cierra la participación popular, cierra los avances tecnológicos endógenos a la nación, cierra la capacidad de desarrollo soberano de las naciones, empezó justamente a través de una dictadura sangrienta en Chile, que que avanzó sobre las cuestiones de la protección social de la clase obrera y cerró con la jubilación, con todo eso, al punto de más de 30, 40, 50 años, las personas jubiladas en Chile
muchos cometeron suicidio porque el Estado no abarcaría, no soportaría a estas personas. Y dentro de nuestra región también este modelo que empezó por una dictadura sangrenta se desarrolló en nuestra América de una forma muy complicada, principalmente porque se fue hecha a través de mucha represión a la clase obrera y mucha pérdida social, mucho ataque a la clase obrera y sus derechos elementares. Y desde ahí, nuestra región, desde los gobiernos democráticos y populares del comienzo del siglo XXI, empezaron una política de articulación regional que desarrolló mucho las cuestiones nacionales. Sí, se logró hechos muy históricos de desarrollo social. En ese sentido, muchos de los países sacaron de la pobreza una gran parte de su población, pero la dinámica imperialista de estos capitales transnacionales financieros empezaron un proceso de apoyar a golpes militares, a golpes institucionales en nuestra región, utilizando de la magistratura, de la ley, de la Suprema Corte como herramienta para poner en marcha estos golpes. Y así tenemos también la cuestión de Bolivia, que después de 14 años de crecimiento social, productivo, económico, un Estado plurinacional que tiene recursos naturales en ese desarrollo de la industria 4.0, que son vitales para este desarrollo, no solamente para eso, mas para todos los otros, y lograba una política soberana, también fue víctima de un golpe muy sangrento, porque inclusive algunos periódicos internacionales se ponieron a decir que Añez se fue la primera dictadora de nuestra región, porque el golpe que fue dado a los compañeros Evo Morales empezó con una sangrenta movilización y un cerco muy grande de las ciudades y las organizaciones obreras, así como acciones de grupos paramilitares que arrestaron, que perseguiron, que maltrataron los compañeros y compañeras de MAS y la militancia obrera en este país. Entonces, acá, para hablar un poco de ese escenario internacional, de que en la última semana nosotros tuvimos un retorno de una agenda soberana en Latinoamérica, desde Bolivia por cuenta de la elección de Lucho, nuestro compañero, y desde de Chile, que cierra esta constitución hecha por la dictadura sangrenta de Pinochet. Entonces, acá con nosotros están, para hablar un poco de este escenario, Edmundo Juan Nogales Arancibia, que es abogado, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, miembro de la Escuela Socialista Comunitaria y trabajó 7 años en el Viceministerio de Coordinación Sociales en la gestión de Evo Morales, que apoyaba las organizaciones sociales. Y acá también estamos con nuestro compañero, un maestro querido que tengo mucho gusto personal por él, que es Miguel Soto, secretario de Relaciones Industriales de Industrial Chile Constramet. En esta charla, los exponentes tendrán 10 minutos para desarrollar su explanación y nosotros cambiaremos la palabra haciendo algún comentario. Los expositores hablarán 10 minutos y lo otro compañero será un comentario de 3 minutos en la segunda ronda. En este primer momento me llamo y lo paso a palabra a Miguel Soto para decir un poco, para mostrar un poco, decir a nuestros compañeros y compañeras que nos están asistiendo
cuál es su organización, como lo histórico de su organización y cómo ella se desarrolló en este escenario geopolítico que vivimos. Entonces, por favor, con la palabra, compañero Miguel Souto. Gracias, Michael. Primero que nada, un saludo al compañero de Bolivia, ¿no? Sabemos desde el punto de vista, como él ha planteado, de la izquierda, que estamos más unidos que lo que normalmente pareciera, digamos, y que nos han impuesto durante mucho tiempo. Gracias, Michael, por la invitación. Un gusto estar nuevamente dialogando sobre los temas que afectan a los trabajadores. Decir que nuestra organización es una organización de las más antiguas de Chile, ¿no? Desde 1932. Parte, digamos, como un sindicato obrero metalúrgico y posteriormente se amplía, digamos, al sector de profesionales, pero siempre sobre la base metalúrgica. Eso fue hasta 1963, donde lógicamente fuimos disueltos por la dictadura. Pasamos un periodo clandestino, digamos, en la lucha sindical, sin desarticular la organización, y la reestructuramos desde el punto de vista de la legislación, digamos, que impuso el dictador a través de lo que se denominó el plan laboral, digamos, que pasó a constituirse en el Código del Trabajo, que rige hasta hoy día, solo con algunas modificaciones, con el nombre de Contramed en términos metalúrgicos. Históricamente siempre hemos estado ligados al movimiento sindical nacional e internacional. Hemos sido parte y constructores de todas las organizaciones a lo largo de la historia de Chile, y nuestro norte siempre es la unidad del movimiento sindical. Y en el campo internacional, afiliado, digamos, a las internacionales que con características de izquierda histórica, y finalmente integrados, digamos, hoy día a Industrial Global Junior, digamos, desde el punto de vista de su origen que tiene, y la historia un poco, sería muy larga relatar todo el proceso que ha llevado, ¿no? Pero también tomando la situación internacional, cambiamos un poco la estructura, digamos, de composición de nuestra organización, y hoy día es de la industria, tanto extractiva como transformadora. Y en ese camino, entonces, estamos hoy día estructurados en la organización, y lógicamente somos parte de la Central Unitaria de Trabajadores, que es la organización más importante, que es la única organización en Chile, digamos, desde el punto de vista, a pesar de que existen otras desde el punto de vista de la legalidad, de la formalidad, pero el peso específico, la única capaz y que está estructurada a nivel nacional, es la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces somos parte de esa organización, y con dirigentes que están electos, y estamos en un proceso también de transformación, digamos, desde el punto de vista de su composición, y con un proceso eleccionario que también se tuvo que postergar, que debía ser el 20 de agosto, pero producto de la pandemia, digamos, ha tenido que retrasarse, y que por primera vez en la historia también será un proceso democrático, transparente, de voto universal, digamos, desde el punto de vista que no es normal ni siquiera en las organizaciones regulares del país. Esa es un poco, digamos, a grandes rasgos la situación de nuestra organización y su procedencia. ¿En qué estamos hoy día, digamos, desde el punto de vista de la organización? Ya lo hemos planteado, somos parte de esta estructura, estamos en la idea de luchar en términos de la atomización del movimiento sindical, porque Chile, producto del plan laboral, producto de la situación de la dictadura, está muy fraccionado, digamos, desde el punto de vista, y la forma de estructura sindical está solo a nivel de empresa. Por lo tanto, en ese proceso, los empresarios es lo que han producido, digamos, un tremendo fraccionamiento para precisamente aplicar toda la política económica que han venido desarrollando a partir de 1973. Eso te diría en el marco general de qué es lo que es nuestra organización. Buenísimo, Miguel. Bueno. Y ahora me voy a ceder la palabra para Edmundo, un compañero joven, una joven lideranza
de lo movimiento obrero, lo movimiento popular, que nos da mucho gusto de ver la juventud ocupando los espacios importantes de desarrollo de política y de políticas sociales también. Entonces, lo cedo la palabra a lo compañero Edmundo para hacer su exponencia, su exposición. Por favor, Edmundo. Muchas gracias, Maicon, y un saludo al compañero Miguel Soto. Es importante este vínculo entre los pueblos de América Latina y justamente el contextualizar un poco la situación de Bolivia. La organización a la que yo pertenezco es un espacio de formación política con una visión socialista y comunitaria que intenta vincular la formación crítica marxista junto a la visión de vida de nuestros pueblos, que es una de las riquezas del proceso boliviano que ha permitido no solamente cuestionar el capitalismo, sino la forma en la que desarrollamos nuestra vida junto a la madre tierra y nuestro relacionamiento con los pueblos del mundo. Esta escuela es parte del proceso de cambio que vive el país, una de las organizaciones que formamos parte del proceso de cambio y que está encabezado por el movimiento al socialismo en esta lucha de nuestros pueblos frente al sistema neoliberal. Creo que la lucha fundamentalmente ha sido de los movimientos sociales en este periodo. Nosotros hemos tenido el rol de acompañar, apoyar, ser parte de esa lucha, pero han sido los movimientos sociales, las organizaciones sociales quienes la encabezaron. ¿Y cuáles son las razones históricas que permitieron la formación de lo que llamamos aquí bloque social revolucionario? A partir del año 85, con la llegada del periodo neoliberal a Bolivia, se empiezan a implementar las políticas neoliberales, la privatización de las empresas estatales, la privatización de los recursos estratégicos del país. En ese periodo se debilita al movimiento obrero porque se flexibilizan las relaciones laborales. Entonces, es la lucha la que toma un primer lugar, la lucha de los pueblos indígena originario campesinos. Mientras el movimiento obrero era muy golpeado por las políticas neoliberales, el movimiento indígena originario campesino empezó a plantear no solamente la lucha que venía de la izquierda clásica, la lucha contra el capital, sino también la lucha contra la relación de dominación colonial. El año 1992 se realiza en Bolivia un homenaje a la lucha de los 500 años de resistencia de los pueblos de nuestra América. Y eso da continuidad a lo que sucedió desde la década de los años 80, cuando se funda la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, en un congreso en el cual participó la Central Obrera Boliviana. En el caso de Bolivia es el único ente matriz de los trabajadores del país. Esta lucha de los pueblos indígenas originarios lo que planteó fue la refundación del Estado, el llevar adelante un proceso constituyente que permitiera refundar un Estado que no excluya a las grandes mayorías que son parte del país. Entonces, una de las razones principales, una de las razones históricas que llevaron a la conformación de este bloque, que permitió la unidad en esta lucha contra el neoliberalismo, pero con el objetivo de refundar el Estado y también lograr avanzar en la lucha de la dominación colonial, articular el bloque obrero, el bloque de las organizaciones de sectores populares que se concentran en las ciudades, trabajadores por cuenta propia que no necesariamente tienen una relación patronal, y un bloque que viene de las organizaciones indígenas y campesinas. La articulación de este bloque permitió el año 2005 que los movimientos sociales, a través del compañero Evo Morales, pudieran llegar al poder y que el año 2006 se pudiera impulsar la nacionalización del gas en Bolivia y la convocatoria a la Asamblea Constituyente que permitió la refundación del país, protegiendo los recursos naturales para el pueblo boliviano, estableciendo la protección de los derechos humanos, una agenda de protección de los derechos de la madre tierra, pero fundamentalmente transformando una parte de la estructura del Estado
que ha permitido que hasta este momento los movimientos sociales puedan seguir luchando en el poder político, por el poder político en el país. Si no habría sido esa asamblea constituyente, posiblemente el golpe del año pasado, lo que sucedió el año pasado, no hubiera permitido que la asamblea legislativa como contrapeso nos hubiera permitido afrontar esta lucha frente a la dictadura, pero las razones históricas se encuentran en ese periodo de lucha. Y el sujeto que llevó adelante todo este proceso fue este bloque social revolucionario conformado por la articulación obrera, popular, indígena y campesina. Perfecto, hermano, perfecto. Buenísimo. En este último año, ustedes ya empezaron a hablar un poco de eso, pero en este último año hubo una gran movilización popular en sus países contra el colonialismo imperialista. Y gostaria de que ustedes aprofundasen un poco las razones que llevaron a esto y el papel de sus organizaciones en ese proceso de resistencia. Me paso ahora para Miguel Souto, 10 minutos, y después Edmundo puede hacer un comentario de 3 minutos. Por favor, comandante Miguel. Gracias, Marco. Bueno, mira, efectivamente, todo el mundo habla del 18 de octubre, ¿no? Que fue el estallido social que se genera en el país. Pero eso tiene que ver con, no tiene que ver con que algo es espontáneo. Nada en las sociedades puede provocar un movimiento de esta naturaleza si no tiene raíces y razones de por qué. Y las raíces y razones de por qué yo creo que principalmente están en el proceso de la unidad popular del presidente Allende, y que fue abortado precisamente por la dictadura militar. Ahí estaba un programa profundo de transformaciones de la sociedad chilena, elaborada a partir del movimiento sindical. El gobierno de Allende hizo suyo el proyecto de sociedad que impulsaba en esos años la Central Única de Trabajadores, que es la antecesora de la actual Central Unitaria. Y la actual se llama Central Unitaria porque la constitución política impide que se denomine algo comunitario en el país, ¿no? Desde el punto de vista legal. Por lo tanto, decir que la central volvía a ser central unitaria era anticonstitucional. A ese rasgo llegaba esta situación de constitución, ¿no? Por lo tanto, esa es la base particular. Y en los últimos tiempos, obviamente, a través del dominio que ejerció el modelo, efectivamente hubo un aplastamiento de las luchas sociales que se fue levantando, yo diría, a partir del año 2000, con las movilizaciones estudiantiles, con las paralizaciones, con la reestructuración propia de la Central Única de Trabajadores, con la movilización de los trabajadores, y que precisamente explotó el 18 de octubre, con algo que parecía casi no una broma, digamos que en la práctica la evasión que provocaban los estudiantes de un alza de 30 pesos que se producía, digamos, en la locomoción del metro. Y así que el comentario que hace, por ejemplo, el gerente del metro, y que le dice a los niños, por ejemplo, dice, no, ya esto no prendió, salgan de aquí, y obviamente no tenía ninguna razón, porque ahí lo que explotó fue precisamente todo el abuso de todos estos años que se había produciendo, y eso hace entonces que esa explosión social se expanda de tal manera y de tal naturaleza que obliga, digamos, en este proceso a la burguesía a entregar, digamos, y a los grandes capitalistas a entender que el proceso es muy profundo, digamos, desde el punto de vista de los abusos que se estaban cometiendo. Y eso entonces, ¿qué provoca generalmente? Que la Central Unitaria de Trabajadores, el día 12 de noviembre, llama a una paralización nacional que hace precisamente que se paralice todo el país y el gobierno tenga que sacar a los militares a la calle, producto, digamos, que determinaba en ese minuto, digamos, por una serie de antecedentes que se han transcurrido posteriormente, ¿no? Los servicios de inteligencia que no son tan inteligentes, sino que más bien provocaron situaciones que no tenían esa naturaleza,
hicieron que precisamente el movimiento social no respetara la situación de los militares en la calle, y en muchos lugares fueron repudiados ampliamente por la mayoría de la ciudadanía. Eso provoca entonces que el gobierno se sienta acorralado, los partidos políticos tradicionales, sin entender el proceso que pasaba, no entienden, y entonces aparecen, digamos, en esta situación planteando la necesidad de que, y el planteamiento de una nueva constitución, que era un sentir, digamos, que estaba desde los inicios, porque esta es una constitución que nació abortada, digamos, desde el punto de vista de la forma de su constitución, y su gestación a partir, digamos, de los procedimientos de la dictadura en esos años, y ratificada por un plebiscito, donde no habían partidos políticos, donde no había ningún tipo de libertad, sometido absolutamente, por lo tanto, era un plebiscito que no tenía ninguna, por decirlo, ninguna aplicación del punto de vista moral para poder tener una sustentación dentro del marco jurídico de un país medianamente democrático. Eso entonces hace efectivamente que sea la sociedad chilena, al término, el repudio general, la movilización, digamos, del punto de vista concreto, muy fuertemente reprimida. Ya conocen los antecedentes, digamos, la cantidad de gente que ha sido muerta, asesinada en la movilización, la cantidad de mutilados, de gente que ha quedado con pérdidas visuales parciales y algunos totalmente, como hay casos que son conocidos no solo nacionalmente, sino que también internacionalmente. Entonces, eso hace que efectivamente el proceso, digamos, que se genera en este aspecto sea absolutamente distinto al que tradicionalmente se venía suscitando. Por lo tanto, hay un empoderamiento hoy día en la sociedad chilena que permitiría, digamos, desde nuestra visión, ir a profundizar en el tema de una nueva constitución que efectivamente garantice derechos sociales para el país. ¿Qué dice don Antonio? Usted tiene pituto, Antonio. Edmundo, Edmundo, por favor, si quiere, comenta, hermano. Sí, bueno, un breve comentario a la participación del compañero Miguel. El año 2005, algo que llegaba hacia toda la región eran las noticias de los movimientos estudiantiles chilenos. Jóvenes casi de bachillerato, que estaban en el último año de colegio, que salían a movilizarse por el tema de la privatización, la situación de privatización en la educación, pero que mostraban que nuevas generaciones estaban saliendo de ese esquema neoliberal. No aceptaban el sistema, no aceptaban la relación de desigualdad, y desde ese momento nos dio la impresión a quienes crecimos viendo parte de ese proceso, que iban a ser esas nuevas generaciones las que iban a dar un impulso de transformación en Chile. Lo que sucede ahora con el pedido de asamblea constituyente, creo que desde aquellos momentos se fue gestando, y que la juventud chilena está mostrando un ejemplo de movilización revolucionaria porque se enfoca en el cambio de estructuras de un sistema, rechaza la desigualdad, rechaza las condiciones de pobreza a las cuales se ha sometido a las amplias mayorías de Chile, y rechaza la forma en la que el poder se ha organizado para favorecer a un grupo de élites que permanecen en el poder y que no logran resolver los problemas que este sistema vendido hacia el resto de la región como un sistema aparentemente exitoso macroeconómicamente para los chilenos, esconde relaciones de amplia desigualdad, de extrema pobreza para los trabajadores en Chile. Pero lo más sorprendente es cómo la juventud ha sido la que ha asimilado esa lucha, la que ha asumido y que hasta ahora la sigue impulsando. Buenísimo. Ahora, por favor, Edmundo, contéstanos, en este último año que hubo una gran movilización en Bolivia, ¿nos cuenta algunos detalles a más de este proceso histórico, por favor?
Y después el compañero Miguel comenta 3 minutos también de su exposición. Por favor. Gracias. Este último año la movilización fue contra la dictadura, contra el fascismo, contra el racismo y discriminación a los sectores populares de nuestro país, porque el año pasado, en noviembre, con un motín policial, con la desobediencia de los mandos, de parte de los mandos militares, con la organización de grupos irregulares paramilitares en el país financiados por la burguesía agroindustrial cruceña, llevaron a la toma violenta del poder, obligaron y forzaron la renuncia del compañero Evo Morales, y la lucha de los movimientos sociales, del instrumento político, el movimiento al socialismo, se enfocó en recuperar la democracia. Fue una lucha bastante ardua porque se tuvo que desarrollar al mismo tiempo con el confinamiento en pandemia. Para la dictadura, la pandemia fue una excelente excusa de mantener el control en las calles, de mantener la vigilancia, de mantener la represión y el acoso y persecución judicial a los compañeros y compañeras dirigentes que habían encabezado los momentos de resistencia, y también es una persecución hacia los sectores movilizados, que en muchos casos fueron sectores autoconvocados, que no pertenecían a alguna organización o sector, pero que se convocaron masivamente ante acciones racistas y discriminadoras, como la quema de un símbolo patrio, que es la bandera huipala, nuestra huipala. Entonces, ese tipo de acciones, sumadas a los actos de corrupción en la gestión del gobierno golpista, que tiene que entregar ya en pocos días el poder, fue resistido por parte de los movimientos sociales. Una de las movilizaciones más importantes en este año, que permitió a los movimientos recuperar el espacio de las calles después del periodo de confinamiento, después de las masacres, fue la movilización de los padres de familia, de los trabajadores en educación urbana y rural, los profesores, que ante las medidas que no permitieron la continuidad de las clases, que no permitieron dar acceso a Internet de manera gratuita para que los estudiantes pudieran tener acceso a la educación, se convirtieron en medidas de protesta que significaron las primeras medidas de marchas en pleno periodo de pandemia. Eso llevó a que el pueblo pierda el miedo a volver a movilizarse. Esas movilizaciones que se realizaron en los meses de junio, julio, llevaron a que después de haberse realizado las movilizaciones en la sede de gobierno, lo que es el Departamento de La Paz, la Central Obrera Boliviana convocara al primer ampliado nacional de organizaciones, en el que las organizaciones del Pacto de Unidad, que son 5 confederaciones que articulan al movimiento indígena originario campesino, junto a la Central Obrera Boliviana, convocaran a mayores movilizaciones, sumándose a los pedidos de acceso a educación, pedidos de acceso gratuito a la atención médica, que en este periodo fue un negocio por parte del gobierno golpista, junto con los colegios de profesionales, junto con algunos colegios de profesionales médicos que respaldaron el abuso de las clínicas privadas. Las clínicas privadas en el país hicieron un gran negociado en esta pandemia. El sistema público no fue bien administrado ni atendido en este año, y eso obligaba a que la gente que necesitara atención médica de emergencia tuviera que pagar grandes costos, sumados a una situación de crisis económica, de desempleo masivo, una mala administración de los recursos económicos en el Estado, porque se priorizó el dar ayuda económica a los grandes empresarios y se abandonó a las amplias mayorías. Se sacaron de las arcas del Estado boliviano alrededor de 1.500 millones de dólares, y de los cuales un 20-30% se destinó a un pago de bonos único. Pero aparte de esos recursos, se sacaron más préstamos, se buscaron donaciones y créditos internacionales, y muchos de ellos se fueron entregados de forma gratuita a los bancos para que ellos puedan seguir financiando créditos, seguir obteniendo intereses,
y se beneficie con concesiones de suspensión de pagos de créditos a los grandes empresarios, mientras al pequeño, a la persona que se había prestado un pequeño crédito le seguían cobrando. Esas medidas completamente injustas que beneficiaban simplemente a los grandes empresarios y perjudicaban a las grandes mayorías provocaron que los sectores sociales, el pueblo boliviano, se sume a las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana y al Pacto de Unidad, y que poco a poco, mientras los pedidos de derechos en educación, salud, se fueron convirtiendo en la exigencia de elecciones ante la incapacidad de un gobierno de responder a las necesidades del pueblo en este periodo de pandemia y que seguía reprimiendo a través de la dictadura, de la policía y del ejército al pueblo. Esa lucha fue la que permitió que este 18 de octubre se realizaran las elecciones, permitió que no se proscribiera la sigla del movimiento al socialismo y que el binomio del compañero Lucho y David pudiera llegar a esta fecha de elecciones. Ha sido esa lucha, la de los movimientos sociales junto al instrumento político, la que permitió la recuperación de la democracia. Pero fue una lucha también contra el racismo y discriminación, porque quienes tomaron el poder nunca aceptaron que los de abajo se pudieran sentar junto a ellos en las mismas escuelas, clínicas o instituciones. Entonces fue una lucha también contra el racismo, y ahí tal vez encontraríamos esa lucha contra el colonialismo que todavía pervive en nuestro país. Buenísimo. Compañero Miguel, 3 minutos para su comentario. Está con el micrófono en silencio el compañero Miguel. Gracias, compañero. Decía que cuando uno te escucha pareciera que estuviera escuchando a alguien propio de aquí en la nación, ¿no? Son las mismas situaciones, son los mismos grados de corrupción, es la misma forma que emplea, digamos, el capital en todos los lugares. Pero yo quiero hacer el comentario sobre algo especial. A mí me llama tremendamente la atención, digamos, y hemos seguido cerca el proceso boliviano, y creo que con certeza muchas de las situaciones de la constituyente que ustedes tuvieron seguramente van a replicarse en Chile en términos de lo que estamos haciendo. Pero también hay otra cosa que es muy especial y que tiene que ver con los pueblos originarios, o sea, la forma en que en Bolivia se han enfrentado, trayéndolo a Chile, digamos, donde las movilizaciones, el signo característico que tenía, digamos, no eran las banderas de los partidos políticos, eran las banderas precisamente de los pueblos originarios las que transportaban, y no eran todos precisamente, bueno, todos tenemos, yo la particular y personal, digamos, tengo un 25% de sangre originaria, ¿no? de mapuche, pero lo que primaba ahí era esto, por lo tanto ahí se ve una cercanía precisamente y una integración que a mí me parece tremendamente importante. Y eso significa entonces que este tipo de colonialismo que nos impusieron, digamos, y la segregación que se generaba en nuestras sociedades, hoy día hay un espacio tremendo en el cual hay un avance significativo, y que significa entonces que efectivamente vamos a tener una sociedad más integradora y de respeto mutuo, digamos, por todos los quienes componen. Y no solamente a veces la segregación puede ser, digamos, del punto de vista de los pueblos originarios, también con aquellos hermanos que llegan de otros países a integrarse a nuestras comunidades latinas, ¿no? Y que también son discriminados, explotados y llevados, digamos, a situaciones de miseria, producto del propio capital, que lo único que busca es maximizar la ganancia. Entonces, en ese camino yo creo que hay un proceso de profundidad que sin lugar a duda permitirá avanzar en términos de desarrollo en la lucha, pero también de una sociedad más integrada respecto a lo que tiene que ser, digamos, un país que tiene que ser hecho para todos y no para minorías que efectivamente han usurpado, digamos, de todos los beneficios que estos pueblos tienen, digamos, en sus propias entrañas y en la tierra y en su desarrollo. Buenísimo, buenísimo. Ustedes traen contribución muy importante para nosotros, ¿sí? Y acá en Brasil, nosotros ya es conocido mundialmente lo que pasa al pueblo brasileño desde los golpes de 2016 acá, y como la clase obrera también
se sufre mucho en ese momento de pandemia, en ese momento que también estamos mucho desasistidos por el Estado brasileño por cuenta de este gobierno que ahora no tiene la población como su interés principal, sino agradar los imperialistas norteamericanos para poner un poco de la élite caldataria de nuestro país alegre con la explotación que sigue ahora en el proceso de pandemia. En el proceso de pandemia en Brasil, algunas personas se volvieron millonarias. Entonces, eso es una de la posibilidad de que podemos mirar cómo la explotación también ha seguido y crecido en este momento. Y hablando un poco sobre eso, me gustaría agradecer las intervenciones que están en la internet. Nosotros tenemos acá muchas personas haciendo muchos comentarios, saludo a los compañeros Marino Vane, los compañeros secretario regional de Industrial Global Union, es un compañero querido, un buen hermano. Está aquí también en nuestra charla. La compañera Julieta Ávalo también, que es una hermanaza, que nosotros gustamos mucho de ella, es una persona que también pone la vida a la clase obrera, a la lucha de la clase obrera. Entonces saludo a estos compañeros, compañera, y todos los otros que acá venimos, que tienen muchas preguntas, muchos comentarios, pero vamos a elegir dos en lo final de las exponencias para hacer pasar para los expositores. En este proceso que ustedes hablan, que de la intervención de estos capitales transnacionales, de esta élite caldataria y de cómo los imperialismos, las grandes potencias industriales, económicas y financieras del mundo quieren dictar lo tipo de desarrollo que tenemos en nuestra región. En este sentido, ustedes han hablado de una política más soberana, una política de desarrollo nacional y también integrado a nivel regional. En ese sentido, me pregunta usted, ¿cuál es la propuesta de tu organización para superar ese obstáculo y desarrollar una industria nacional y regional autónoma y soberana? Me gustaría pasar la palabra al compañero Miguel Soto para su exposición, su contestación. Mira, primero decir que Chile en la década o los cerca de más de 40 años, digamos que desde 1973, es el país seguramente de América Latina que más se ha desindustrializado. Y por lo tanto, nuestra lucha, digamos, como organización sindical fue siempre el tema de la industrialización. Entendemos que si no hay industrialización no hay posibilidades de desarrollo. Y por lo tanto, nosotros hemos trabajado, digamos, desde siempre y en los últimos años también respecto, digamos, a tener incluso alianzas con sectores empresariales que tengan una mirada distinta a la tradicional, digamos, que quieran, digamos, un desarrollo integrado. Y en esa situación incluso tenemos una propuesta, digamos, que hemos tenido y que hemos discutido públicamente, en la cual incluso hemos tenido participación de uno de los sectores metalúrgicos, digamos, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, que comparten el tema de la industrialización. Ahora, seguramente en la cual hay también algunas diferencias, pero lo esencial, digamos, es que hay un desarrollo industrial integrado. Y nosotros partimos de un hecho concreto, que el desarrollo tiene que ser amplio, digamos, desde el punto de vista, hasta llevar a la soberanía alimentaria, digamos, de los propios países, pero integrados en términos de nuestro continente, para empezar, ¿no?, respecto a este tema. Pero entendemos un desarrollo, digamos, donde lo principal tiene que ver precisamente con el respeto a la vida. Y cuando decimos el respeto a la vida, hablamos precisamente de cuidar la naturaleza y el planeta. O sea, nosotros no podemos seguir en una situación como en Chile extractivista,
donde solo se exporta la materia prima y no hay ninguna reconversión en el país. Pero además no podemos hacer el extractivismo de la forma que se hace, atropellando los derechos de los pueblos originarios, eliminando, digamos, lo elemental que es el agua en muchos casos y el gran problema que se sucede en Chile, y que por lo tanto desde ese punto de vista, pero también del punto de vista, uno se puede sostener de qué es lo que se necesita desde el punto de vista de la sociedad, porque vamos a seguir consumiendo de la misma forma que nos ha impuesto el capital. Nosotros pensamos que no. Y uno se hace la siguiente pregunta: ¿por qué antes un refrigerador, por poner un ejemplo cualquiera, duraba 15, 20 años? ¿Y por qué ese refrigerador hoy día se cambia cada 3 o cada 5 años? O sea, solo porque hay un tema de negocio de por medio. Por lo tanto, hacemos cuestiones desechables rápidamente y nosotros terminamos consumiendo. ¿Por qué a veces se consume más de lo que no corresponde hacer? ¿O por qué estos mismos aparatos que hoy día estamos haciendo, ¿no?, que pueden ser, digamos, en términos concretos, de mejor calidad, de mayor duración, se tienen que cambiar tan rápidamente porque los procesos no productivos o de duración tienen que ver con el término mercantil que se le aplica, digamos, a los productos que nosotros vamos consumiendo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que primeramente tiene que quedar en términos de la Constitución nuestra, lo planteamos, que los recursos naturales tienen que ser explotados principalmente desde el punto de vista de la necesidad del país. Te voy a poner un solo ejemplo porque era tan aberrante nuestra Constitución. Se presentó un proyecto en el Parlamento para que el agua, el líquido vital, ¿no?, de cualquier ser humano, tuviera carácter de bien nacional. Y se votó en el Parlamento y fíjate que 24 senadores aprobaron ese proyecto y 12 dijeron que no. Y los 12 impidieron entonces que ese proyecto pudiera hacerse y efectivamente solucionar un problema de esa naturaleza que ha causado mucho daño en términos de la estructura. Por lo tanto, nosotros decimos que efectivamente tenemos que ir a un desarrollo, pero un desarrollo que además cuide la naturaleza, pero principalmente enfocado en el ser humano. Esa es nuestra política desde el punto de vista de lo que nosotros aspiramos en términos de desarrollo industrial. Y creemos que ese es el camino efectivamente, porque no sacamos nada a conseguir produciendo si al final vamos a terminar con el ser humano en la Tierra, digamos, desde el punto de vista. El planeta podrá seguir existiendo, ¿ya? Pero nosotros no vamos a existir si efectivamente terminamos en un calentamiento global que termine definitivamente con el ser humano como tal. Buenísimo, compañero. Por favor, Edmundo, 3 minutos para tu comentario. Sí, el tema de ese impulso a la preocupación sobre lo que sucede con el medio ambiente, con la madre tierra, nos parece importante porque esta situación de pandemia ha logrado que se reduzcan los niveles de contaminación, pero en la medida en que se van liberando las medidas ante la pandemia, ese cierto confinamiento que se ha dado, el desarrollismo en el mundo vuelve a imponerse. La contaminación sigue avanzando y lo que hemos visto en este corto periodo puede ser poco o nada en comparación de lo que significaría una crisis ambiental que está en camino. Entonces, la lucha por un modelo económico distinto tiene que ir acompañada por hacer a un lado las posiciones desarrollistas. Incluso dentro de la propia izquierda, el cuestionar muchas veces las posiciones desarrollistas. No se trata de acumulación por acumulación o tratar de generar riqueza, aunque sea generar riqueza para la distribución, si esa riqueza es a costa de la destrucción irreparable de la madre tierra. Entonces, me parece importante lo que menciona el compañero Miguel, de sumar esa crítica, de impulsar esa crítica a las posiciones desarrollistas, que fundamentalmente son contra el capital, pero que muchas veces terminan en ciertos bloques de la propia izquierda que dejan de lado el cuidado de la madre tierra o que no entienden esa relación de vida
entre un sistema del cual el ser humano solamente es parte, no dueño. Buenísimo. Por favor, Edmundo, nos diga en ese sentido, ¿cómo tu país ha desarrollado una propuesta de superar este obstáculo? Este periodo, este año, se han puesto en contraste la diferencia de 11 meses de un regreso a las políticas neoliberales frente a lo que fueron 14 años de medidas económicas impulsadas por el movimiento al socialismo. La diferencia fundamental entre lo que hizo el movimiento al socialismo frente al neoliberalismo radica en la recuperación de los recursos estratégicos, en poder recuperar la propiedad de los recursos naturales, de que los procesos de industrialización se puedan impulsar dentro del país, como se fue avanzando con el tema del litio, que fue una de las razones del golpe de Estado en Bolivia, y con la posibilidad de que lo que se generara en determinadas áreas estratégicas del país permitiera la inversión en otras áreas que se puedan desarrollar para la industrialización. El gas estaba permitiendo la inversión en tema de litio. Todavía la relación de dependencia tecnológica con otros países obliga a tener que trabajar con ciertas empresas extranjeras, porque nuestros países no son dueños de la tecnología que permite la industrialización. Entonces, la idea de avanzar en la industrialización tiene que ver con romper esas limitaciones, pero establecer alianzas que puedan permitir beneficios al país, al pueblo, a través del Estado. Entonces, el rol del Estado ha sido muy importante en la economía durante los 14 años del proceso de cambio. En estos 11 meses del golpe de Estado, se redujo el rol de la economía, se redujo la participación del Estado, las actividades de inversión, las actividades productivas que dependían del Estado, y se dio un apoyo por parte de los golpistas directamente a la gran empresa privada que puso sus pérdidas en las espaldas del Estado. El Estado empezó a cargar las pérdidas de las empresas privadas de una manera vergonzosa a través de un decreto 4272, un decreto supremo. El Estado estaba subvencionando el combustible de viajes internacionales a empresas privadas en Bolivia. Entonces, en este periodo de pandemia, con la excusa de ayudarles económicamente, les estaba subvencionando. Y esa forma de subvención se dio también en sectores como la agroindustria. Entonces, hago esta contextualización porque tanto el 18 de octubre como en el programa de gobierno, por lo que se peleó es por la recuperación del rol del Estado en la economía. Es importante ser autocríticos con el tema de la protección de la madre tierra, que en esta nueva gestión tiene que mostrarse de una manera muy directa ante la juventud, porque también los segmentos jóvenes de la población han pedido el cuidado de la madre tierra, se han convertido en sectores que promueven mucho la lucha por el medio ambiente, por los derechos de la madre tierra, pero fundamentalmente la propuesta del movimiento al socialismo en este periodo de crisis tiene que ver con mantener el rol del Estado en la economía, mantener la redistribución de las riquezas generadas a través de las empresas estratégicas, no permitir la privatización de los recursos estratégicos en el país e impulsar la pequeña y la mediana economía en el país, mantener los impulsos al apoyo en la producción campesina, producción indígena, en la producción de la economía informal de los trabajadores por cuenta propia, los créditos accesibles para los pequeños productores. Nos hemos dado cuenta en estos 11 meses que los golpistas solamente querían beneficiar a los grandes empresarios y cargaban las pérdidas sobre los pequeños y los medianos. Entonces, el modelo económico que permitió esos 14 años crecer a Bolivia económicamente tenía que ver con la reducción de desigualdades y que lo que se genere a través del Estado permita apoyo, crédito
financiamiento en recursos a las unidades pequeñas, pero tenemos un reto muy importante también, cómo fortalecer las economías comunitarias, asociativas y de trabajadores. Ese va a ser uno de los mayores retos sobre el que se necesita avanzar. Tremendo, tremendo. Compañero Miguel, por favor, su comentario. Compañero Miguel, Miguel cayó. Lo creo que Miguel cayó. En esse sentido, me gustaría acá... Não, Michael, ele tá com o telefone desconectado, o microfone desconectado. Ok. Não, agora caiu, Não, caiu. Nesse sentido, me gostaria de agradecer a participação de todos os companheiros e companheiras, companheira Susana, que acá está também, um beijo carinhoso, o companheiro Antônio Galvez também, um querido, um hermano querido de muita luta, um guerreiro também de las causas sociales del pueblo de nuestra América. Y en ese sentido, me gustaría, en cuanto vuelve Miguel, para hacer un comentario, para hacer la exponencia, me gustaría de preguntar ahora a Edmundo si tiene alguna perspectiva en ese sentido, porque hay un cambio, sí hay un cambio democrático, popular en Bolivia ahora, se logró a través del voto popular, pero no solamente, por un año de movilización, de luta de calle, de mucha protesta y mucha resistencia de los pueblos bolivianos, se logró cambiar este modelo de desarrollo. Pero en ese sentido, ¿ustedes creen que puede hacer nuevamente una nación imperialista que se pone en cuanto a derrocar este gobierno democráticamente elecho por los trabajadores y trabajadoras, a ejemplo de lo que se pasó en Brasil, a ejemplo de lo que se pasó en Paraguay y otros lugares del mundo? Entonces, me gustaría de saber si hay una preocupación de los compañeros y compañeras demás en ese sentido de una reforma neoliberal conservadora. Por favor, compañero Edmundo. Gracias, compañero Michael. Sí, hay mucha preocupación. Nos preocupa la situación de los grupos irregulares en el país. Nos preocupa la situación de fascismo, los grupos fascistas que han circulado, han agredido a la gente con impunidad durante 11 meses. La complicidad de los órganos de justicia, la complicidad por parte de los organismos del orden, como la policía. Esos temas nos preocupan mucho, porque en esta situación de dificultades económicas que tenemos que afrontar en este periodo después de la recuperación de la democracia, hay una violencia fascista en las calles que amenaza con, en este momento, promoviendo grupos y movilizaciones que desconocen, que quieren desconocer los resultados. Son una minoría en el país. Ya nadie les cree sus discursos de aparente fraude, pierden elecciones y solamente saben decir fraude, solamente culpan a algo sin dar un mínimo argumento, cuando los organismos internacionales, todos los veedores internacionales, todas las instituciones que han estado en el país, han felicitado la participación democrática del pueblo, y una victoria con más del 50% es innegable, cuando se tiene al árbitro en contra, cuando se tiene la cancha en contra. Pero ¿por qué también estamos preocupados? Porque si bien hemos recuperado el poder ejecutivo a través del resultado de las elecciones, hemos mantenido las mayorías en la Cámara de Diputados y Senadores, manteniendo poder en el órgano legislativo, otras formas, otros espacios de poderes fácticos siguen en manos de la gran burguesía a nivel local e internacional.
medios de comunicación, sus espacios de poder en el órgano judicial, sus espacios de poder en las fuerzas del orden, la injerencia de las organizaciones no gubernamentales en el país financiadas por recursos de Estados Unidos, la injerencia por parte de organismos internacionales, como sucedió con ese nefasto rol de la OEA en el proceso electoral del año pasado, que alimentó un discurso mentiroso de supuesto fraude para impulsar apoyo a un golpe de Estado, el rol de los medios de comunicación a nivel internacional, que junto a medios locales coincidían en los momentos en que se iba a dar entrevistas a sectores, a líderes de oposición para alimentar un discurso de fraude. Son muchos espacios de poderes fácticos que no se han tomado con la elección, que son un reto transformar. Y la amenaza que tenemos delante es que aprovechen este escenario de dificultades económicas, sigan impulsando movimientos fascistas en este escenario de crisis internacional del capitalismo, y que pretendan derrocar a un gobierno legítimo por la fuerza en unos años. Porque si la policía y el ejército se dieron la vuelta el año pasado, si rompieron el orden constitucional, si se amotinaron, ¿qué seguridad tendríamos de que no tengan ciertos mandos que pretendan volver a hacerlo? Estamos seguros de que la tropa, las amplias bases, lo que son las tropas, no los altos mandos, no han estado de acuerdo con lo que ha sucedido, pero quienes daban las órdenes eran los altos mandos. Entonces, es una situación muy complicada, y en unos meses vamos a vivir elecciones a niveles subnacionales, en los poderes locales, en lo que son las alcaldías y gobernaciones. Entonces, vamos a seguir con un periodo electoral en el que la derecha va a tratar de atrincherarse en los espacios regionales, y desde esos espacios regionales mantener su influencia en estos espacios de poder fáctico. También hay una recomposición de la burguesía en Bolivia, porque Luis Fernando Camacho, el que es el representante de la derecha más violenta en el país, representa a cierto bloque de logias que han estado dispuestas a financiar de la forma más vergonzosa el golpe de Estado, que han estado dispuestos a financiar a grupos irregulares. Entonces, es ese tipo de burguesía la que está tomando el poder en la recomposición de la burguesía en Bolivia, del bloque de poder económico en el país. Entonces, la preocupación es grande, y esto también queremos compartirles a todos los compañeros de nuestra América. La lucha no solamente es por tomar espacios en el poder ejecutivo, legislativo, la lucha es por romper las relaciones de poder sobre las cuales se sostiene este sistema de dominación. Las formas de dominación imperialista van cambiando y transformándose constantemente, y tenemos que lidiar con ellas hasta en los espacios de comunicación en las redes sociales. Entonces, estamos bastante preocupados, queremos no caer en la desmovilización, y esperamos que todo este movimiento que se ha generado en la lucha contra el golpe permita al pueblo boliviano seguir adelante en la lucha. Buenísimo, buenísimo, tremendo. Lo compañero Miguel volvió. Compañero Miguel, nosotros estamos hablando sobre la perspectiva de una reforma neoliberal conservadora en los países. Y por favor, después de hacer su comentario sobre la exponencia de Mundo, por favor, ya empieza a hablar si hay esa preocupación ahora que una nueva constitución fue votada, fue lograda, conquistada por la clase trabajadora, si tiene una preocupación de una contrarreforma conservadora. Por favor, compañero Miguel. Gracias. Indudablemente compartimos lo que decía el compañero Mundo, ¿no? Nuestros países tienen mucha relación con eso. O sea, principalmente lo que significa para nosotros desde el punto de vista el Estado como tal, ¿no? No queremos el tipo de Estado que tenía a través de esta Constitución, un Estado subsidiario que simplemente era un espectador frente a todo lo que hacía el capital, y más bien, digamos, ayudaba a solventarlo. Y por lo tanto, lo que queremos es un Estado distinto, que efectivamente responda a las necesidades de las demandas sociales que hoy día se han planteado a través de todas las movilizaciones del país. Y principalmente respecto a aquellas cosas que son esenciales, digamos, como la salud, la vivienda, el derecho al agua,
porque hoy día tenemos que pelear por el derecho al agua, ¿no? Algo que parece irrisorio para algunos. Y por lo tanto compartimos ese criterio absolutamente, y por lo tanto tiene que haber un Estado con poder económico suficiente para solucionar ese problema. Y eso pasa precisamente porque las riquezas naturales del país sea principalmente el Estado quien disponga, digamos, de ellas para el bien nacional. Por lo tanto, nadie dice que no debe haber capital privado, pero indudablemente que todo tiene que estar supeditado al bien común, no simplemente al de minorías, como hoy día ha estado ocurriendo, digamos, a lo largo de la historia. Y claro, indudablemente una de las grandes preocupaciones que tenemos, digamos, los países de América Latina, y está demostrado, ¿no?, es el monopolio de las armas. Porque el monopolio de las armas está en las Fuerzas Armadas. Y precisamente son esas Fuerzas Armadas las que han sido permeadas a través del imperio, a través de una penetración ideológica que las ha llevado, digamos, a convertirse en el brazo armado en la práctica del capital. Eso es lo que ha sucedido constantemente, digamos, en América Latina con los golpes militares que precisamente aparecen, digamos, como golpes militares, pero detrás siempre está el poder económico, que es el que sustenta, digamos, este tipo de políticas. Por lo tanto, una de las tareas principales que se tiene que llevar precisamente es a que efectivamente la situación de la subordinación debe estar claramente establecida en la Carta Fundamental, digamos, de la subordinación del poder militar al poder civil, digamos, al punto de vista concreto. Pero eso no basta, sino que hay que crear efectivamente una cultura, digamos, respecto a las Fuerzas Armadas, para que efectivamente entonces cambien su pensamiento de lo que es la seguridad nacional y el enemigo interno, que es la política que se ha implementado durante periodos largos de la historia chilena, ¿no? En ese camino es importante, y obviamente compartimos el criterio de lo que significa, digamos, hoy día en términos de tener los medios de comunicación. O sea, un Estado que no controla nada de los medios de comunicación, una medio de comunicación que es absolutamente privada, no tiene ninguna posibilidad entonces que la sociedad pueda efectivamente hacer aparecer el pensamiento social mayoritario. Uno puede verse hoy día concretamente lo que sucede en Chile, donde no hay ni un solo medio de comunicación, salvo, digamos, los medios populares muy pequeños que no tienen más radio de acción que el de su propia comunidad, están todos en manos del poder del capital. Y no los tienen, digamos, desde el punto de vista porque les parezca importante difundir las noticias, ¿no?, sino por el control que a través de esos medios se ejerce, digamos, desde el punto de vista concreto. De ahí entonces que una de las grandes dificultades que están precisamente tiene que ver con efectivamente desarrollar ese tipo. Y además nosotros decimos, sí, perfectamente, propiedad privada, propiedad mixta, digamos, pero también otros tipos de propiedades, digamos, como las comunidades, por ejemplo, digamos, donde la propiedad en términos son colectivas y no son individuales. O sea, ese camino, digamos, un proceso, efectivamente, que permitiría, digamos, que los pueblos originarios pudieran tener un mayor control, digamos, mantener sus culturas en términos del desarrollo y su afinidad, digamos, desde el punto de vista cultural y social con que desarrollarse. Esos términos creo que son sumamente importantes y para nosotros es vital, digamos, en este proceso. Vamos a tener una larga lucha, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista, primero está la situación de constituyentes, tenemos elecciones posteriores de alcaldes, de diputados, y obviamente aquí hay una situación de la cual debemos tener también mucho cuidado. Efectivamente, al calor de la situación, cuando los sectores estos acostumbrados a mandar respecto del tema, y aquí en Chile quedaron identificados, o sea, en las únicas partes donde precisamente el rechazo a la Constitución ganó, es en un sector claramente identificado en el sector alto de Santiago, las 3 comunas, digamos, que tienen, donde viven todos los que tienen el poder económico, es la única parte de ganar. Entonces, si esas mismas personas no entienden también que si quieren ser parte de la sociedad tienen que compartir, digamos, desde el punto de vista de esta situación, entonces es una pelea dura que hay que desarrollar. Y
no hay duda, digamos, desde el punto de vista concreto, que ellos van a hacer todo lo posible por seguir manteniendo las cuotas de poder que tienen actualmente. Pero será, sin duda, la movilización organizada. Aquí es muy fundamental, y en esto creo que compartimos todos, ¿no? Los trabajadores son la base fundamental, y cuando hablamos de trabajadores es en el amplio aspecto de los trabajadores, ¿no? No estamos hablando solo del trabajador industrial, del trabajador que tiene, como en Chile, limitado un contrato a plazo indefinido, ¿no? Porque aquí el 30% de los trabajadores, también en algunos sectores, un poco han usurpado, decimos nosotros, de este modelo, ¿no? Porque tienen salarios que les permiten vivir en mejores condiciones que el resto de los trabajadores que están subcontratados, que son eventuales, que son transitorios. Ese tipo de situaciones tenemos que terminarlas. O sea, no puede haber una discriminación también entre los propios trabajadores e incluso desde el punto de vista organizacional. Nosotros creemos que la organización sindical es la que coge a todos los trabajadores y no solo a aquellos en términos particulares que tienen poderes a veces para desarrollar su organización sindical. Entonces, es una lucha bastante intensa, pero creo que para eso estamos, ¿no? O sea, decimos siempre, o sea, la dificultad, y lo decía un compañero, se lo escuché en este caso, no sé si a Linera en alguna oportunidad, ¿no? Que las dificultades son también las que nos hacen grandes para seguir luchando en términos de tratar de conquistar un mundo mejor para todos. Decimos un mundo porque de verdad los trabajadores son parte y componente del mundo y la parte principal. Y en ese aspecto, entonces tenemos que aprender a generar la solidaridad para que los movimientos sociales podamos efectivamente preservar, en primer lugar, la vida, terminar con esta situación de autoeliminarnos, digamos, producto de un sistema que nos impusieron para llegar efectivamente a una sociedad mucho más justa e igualitaria. Buenísimo. Por favor, compañero Juan, Edmundo Juan, hacer su comentario, por favor. Sí, yo quiero reafirmar esa idea que compartimos de que la lucha es en distintos niveles de los poderes fácticos que se han construido. El sistema, a través de los medios de comunicación, del sistema educativo, de las universidades, del mercado mismo, de la forma de consumo, es dominada en distintos niveles, en distintos espacios. Son los medios de comunicación los que nos marcan la agenda de los temas que se deben tocar en una sociedad. Son medios de comunicación que pertenecen a determinados empresarios privados. Son medios de comunicación que les favorecen en el lenguaje, en los temas a posicionar, en la forma en que la población va a abordar un tema. Si no rompemos esas formas de dominación, no vamos a lograr que la lucha del pueblo consolide una victoria permanente. Creo que es una lucha permanente y más allá de haber pasado un proceso electoral, creo que debemos impulsar también campañas permanentes. No solamente ver el tema de las campañas en estos periodos de elecciones. Como movimiento necesitamos impulsar campañas constantemente, asumiendo los espacios y los medios, los recursos que se tengan. Felicito esta iniciativa que tienen de los debates, aprovechando estas plataformas para compartir conocimiento, para generar debate, para ver qué es lo que está pasando en otros pueblos, en otras luchas, y ver cómo esta lucha genera crítica, cuestionamientos a la sociedad y genera un aprendizaje colectivo. Si algo que podemos compartir desde Bolivia es que no hubiera sido posible esta victoria contra la dictadura, contra toda esa dominación imperialista, contra todos los medios de comunicación, contra el ejército, la policía, una victoria increíble, no hubiera sido posible si no hubiera sido la unidad de trabajadores, sectores populares, indígenas y campesinos, jóvenes, estudiantes, gente que nos encontrábamos en las calles, soñando con libertad y luchando por recuperarla. Ese es nuestro aporte para las luchas de América Latina y en eso vamos a seguir hasta el final. Buenísimo.
Me gustaría agradecer mucho las exposiciones. Nosotros tenemos una actividad acá muy grande de personas haciendo comentarios, haciendo preguntas. Me voy a juntar algunas para no tomar mucho lo tiempo. Juntando algunas 3 o 4 preguntas acá que tenemos, ¿ustedes creen que es posible una movilización regional conjunta, articulada de la clase obrera? Y en ese sentido, ¿cuáles son los instrumentos que debíamos nosotros hacer para lograr eso? Una movilización regional articulada y los instrumentos que necesitamos para lograr eso. Y una otra que tiene aquí también, ¿cuál es el rol que juega las instituciones internacionales, como las federaciones internacionales, como Industriol, como otras federaciones globais de trabajadores y trabajadoras, y cuál la importancia de que estas organizaciones estén involucradas en esta agenda conjunta latinoamericana. Entonces, por favor, me gustaría de pasar a estas preguntas a Edmundo para contestar la pregunta, esas preguntas, y hacer ya sus consideraciones finales, porque estamos caminando para lo término de la actividad de nuestra charla, que claro, esta es la primera de muchas. Las voces de nuestra América seguirán hablando en ese espacio, y toda semana queremos trazer alguna compañero o compañera para desarrollar una charla en lo que está pasando en Latinoamérica. Entonces, por favor, lo compañero Edmundo haga su contestación y las observaciones finales, por favor. Gracias, Michael. Creo que es posible, pero no solamente posible, sino también necesaria. Si no se articula la lucha a nivel regional, a nivel internacional, una victoria en un país, en un proceso, termina siendo aislada con la derrota en el movimiento, al movimiento obrero en otros países. El golpe en Bolivia no hubiera sido posible si el fascismo no hubiera entrado en Brasil. Ese es un tema crucial, porque este gobierno golpista dio cargos de gerencia a gente que está en Petrobras. Benefició económicamente a través de ciertos contratos a Petrobras. La diplomacia tristemente brasilera fue parte de lo que sucedió. Entonces, si no unimos la lucha movilizada de los pueblos y de los movimientos obreros en América Latina, una victoria va a terminar siendo aislada por muchas derrotas. Entonces es posible, yo creo que es necesaria, y como sucede desde hace siglos, la burguesía es más consciente del internacionalismo en muchas épocas más que los propios trabajadores. Ellos todo el tiempo se están ayudando, y como trabajadores deberíamos fortalecer la lucha internacional. Segundo, el rol de las instituciones de trabajadores. Algo que nos está enseñando la lucha es unificar y movilizar en torno a puntos y temas específicos. Entre Chile, Bolivia y Argentina tenemos el triángulo de litio, pero ¿qué momento hemos intentado como trabajadores impulsar una movilización regional en la defensa del litio para América Latina? ¿Qué momento se ha intentado movilizar entre Argentina, Paraguay, la defensa de los recursos naturales que son compartidos? O entre Bolivia y Brasil, ¿qué momento nos hemos movilizado para defender la Amazonía? Son temas pendientes que como movimientos en lucha tenemos que asumir en la unidad internacional, pero en temas específicos, no en eventos que terminen en un saludo, como sucede en eventos internacionales de una cierta tradición internacionalista de trabajadores en hacer eventos en un país, reunirse, saludarse todos y despedirse. Necesitamos la unidad en la lucha. Eso es lo que se necesita.
Tremendo, tremendo. Por favor, compañero Miguel Soto, contesta esta pregunta y haga sus comentarios finales, por favor. Está con el micrófono en silencio el compañero Miguel. Miguel. Sí. Ahora sí. Sí, decía que en la práctica habría que repetir lo que dice Edmundo, ¿no? Necesariamente, pero yo creo que efectivamente lo que hermana es cuando hay cuestiones en común, pero además cuando la lucha es común, ¿ya? Con esto porque además esta división que hay es artificial, digamos, y no fue hecha, digamos, por nuestras propias naciones, sino que fue una forma del dominio más, digamos, que creó estas fronteras que hoy día no tienen ninguna razón de ser. Entonces, lo que soñó Bolívar es lo que yo creo que necesariamente tenemos que impulsar. Y eso se hace con movilización y sintiéndonos parte de esa lucha conjunta. Eso hará que efectivamente nos fortalezcamos mutuamente desde el punto de vista de sociedades. O sea, aquellos que plantean, digamos, que tal pedazo de territorio nos pertenece, si al final nada nos pertenece, digamos, desde el punto de vista. Somos parte de un mundo que hemos ido creando, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza, pero no somos dueños de nada. Mañana terminamos y no tenemos nada, digamos, desde el punto de vista práctico. Y el papel, obviamente, de las organizaciones internacionales como la nuestra, ¿no? Industrial Global Union, es fundamental, digamos, desde el punto de vista de entender efectivamente los fenómenos que transcurren hoy día desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista del desarrollo de la industria, desde el punto de vista de la convivencia y los derechos que los trabajadores necesitan para desarrollar sus actividades. Y eso es algo que también tenemos que discutir. O sea, cuando nos referimos en este espacio, digamos, a los trabajadores, entonces, ¿cuál es el valor del trabajo? Porque definir el valor del trabajo también tiene que ver con el tipo de sociedad que vamos a crear. Entonces, es ahí donde tenemos que desarrollarnos, porque no vamos al trabajo solamente por ganar el salario. Y eso es lo que hay que construir para el mañana. O sea, tú vas al trabajo porque sientes que eso es parte de la construcción de algo, ¿ya? Para la sociedad, no solo para ti, no solo para ver el salario, sino por eso que hay que ver incluso aquellas condiciones de pago, decimos nosotros, de el trabajo que hoy día no se paga en nuestras sociedades, como el trabajo familiar, ¿no? O el trabajo del cuidado de enfermos. O sea, ¿quién paga eso? O sea, nosotros tenemos que también, esa es una situación que se tiene que mejorar. Sobre esas posibilidades, sobre el problema igualitario de la mujer, aprovechando que también está Susana aquí, saludarte, Susana, por todo lo que ya nos conocemos. Esto de la lucha no real, igualitaria de hombre y mujer, terminar con esa discriminación, eso tiene que estar, digamos, impreso, digamos, en todo tipo de nuestras sociedades. O sea, eso no es parte de nuestra cultura originaria, ¿ya? Eso es algo que nos impusieron y es algo que se ha ido generando en los tiempos. Entonces, desde esa medida yo creo que efectivamente necesitamos movilizarnos a nivel continental para ir resolviendo nuestras dificultades. Y uno de los grandes temas precisamente pasa con esas situaciones que nosotros hoy día estamos viendo, digamos, mutuamente, que se generan, que tiene que ver con las razones específicas, concretas, del tipo de autoridades que nos hemos ido generando o que nos han ido generando. Lo que el mundo decía sobre el papel de la OEA, ¿no? O sea, y principalmente de sus presidentes. O sea, nosotros, la verdad es que sentimos terror cuando algún líder de algún país nuestro tiene que pasar por algún organismo internacional, ya sea la OEA o las Naciones Unidas. Al final llegan aquí convertidos en otras cosas, digamos, desde el punto de vista en lo particular, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que solo es posible hermanarnos si entendemos la necesidad de la lucha conjunta. Eso, Marco, y precisamente agradecer este espacio, digamos, de conversación que hemos tenido. Gracias, compañeros. Gracias. Acá estamos caminando para los cierres de nuestra actividad y solamente me gustaría comentar que las
ponencias fueron tremendamente valorosas para el pueblo brasileño, que nosotros sufrimos, además de todo, con un gobierno, como lo dice Edmundo, un gobierno que se identifica con una pauta fascista, con una forma y una visibilidad fascista que persigue las lideranzas, los liderazgos sociales y que tiene una agenda de destrucción nacional. Es una agenda que subvierte todo lo logro que nosotros conquistamos en ese ciclo, ese último ciclo. Este gobierno ahora se pone todo eso a perder y se pone la naturaleza, la salud, principalmente también la industrialización de nuestra región en las manos de los capitales transnacionales y financieros, que tiene como meta desde la colonización que nosotros en América Latina cerramos una fazenda, ¿sí? Hacer una hacienda muy grande de recursos naturales que les ven y buscan, y acá en todo gobierno que intenta desarrollar una política industrial soberana está propenso a ese golpe, y la exponencia de ustedes acá nos muestran nuevamente, refuerza una vez más la necesidad de una agenda conjunta articulada de todos los hermanos y hermanas de nuestra América para lograr salir de esta posición de subdesarrollo. Entonces, me gustaría agradecer tremendamente a los participantes, a las personas que están en la sala Zoom con nosotros, a las personas que están acompañando por lo YouTube, y también hacer una gracia tremenda acá especial a los compañeros de Edmundo Juan, que brillantemente expuso la situación geopolítica en Bolivia, a los compañeros Miguel Soto, que también es un maestro personal mío, que también brillantemente se mostró la situación en Chile, y también agradecer a los compañeros Aroaldo Oliveira y el compañero Wellington Mesías, que también sin ellos esta charla no se podría hacer. Y principalmente también a los compañeros Fernando y Bruno del Departamento de Informática de los Sindicatos Metalúrgicos de ABC, que están haciendo la transmisión, y el compañero nuestro Fernando López también, que está nos ayudando en esta articulación, en esta charla. Y como empezamos con un poema, tenemos que obviamente cerrar con uno. Con la rabia entre los dientes, salgo con mi condor bajo el brazo. Cruzo la calle con una pedra en la mano. Camino con un policía cuidando mi hambre. Busco el oído y el hoyo de la noche. Tomo volantes, corro por los cuadrados. Grito con una brasa en mi lengua. Pinto en las paredes. ¡Viva el Che! Tírame agua con una manguera. Yo soy fuego. Me dan un rayo en humo. Yo soy la tierra. Me abren una herida. Yo soy el pueblo. Me persiguen, me arrestan, me torturan. Canto mi libertad, muevo ladrillos, rompo maderas y cristales, cantando. Me voy al paro con mi miedo natural y un trago de café caliente. Vuelo por la ciudad, rasgo el aire, rompo ventanas, golpeo las páginas de los periódicos, derribo puertas, gano máscaras y bastones. Cruzo el umbral de la historia. Yo soy Pedro Chimose, Bolivia. Muchas gracias a todos y todas. Un gusto. Socialismo barbarie. Pan y tierra a todos. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias.